Hay historias de paisanos que regresan a México con camionetas nuevas, con dinero ahorrado, con casas construidas para sus familias. Pero también existen otras historias, las que casi nadie quiere contar. Esta es la historia de Roberto. Roberto salió de su rancho cuando tenía apenas 17 años. Era todavía un muchacho. Pero en su casa, la pobreza se sentía en cada rincón. Las paredes cuarteadas, el techo que lloraba cuando llovía, y una despensa que muchas veces estaba vacía. Por eso Roberto tomó la decisión. Se fue al norte con una sola promesa clavada en el pecho: trabajar duro, ahorrar dinero y regresar a construirle una casa digna a sus padres. Eso era todo lo que quería. Cuando llegó a Estados Unidos, la vida no fue fácil. Los primeros meses sí cumplió. Mandaba dinero, poco pero mandaba, y sus padres lo recibían con lágrimas en los ojos. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. La renta, las deudas, los gastos de cada día. Todo se lo iba comiendo sin que él se diera cuenta. Primero mandaba cada mes, luego cada 2 meses, luego solo en Navidad, y después ya casi nada, y los viejitos allá en el rancho esperando, sin dinero para medicinas, sin dinero para arreglar el techo, pasando carencias en silencio. Porque los padres son así, prefieren callar antes que hacer sentir mal a un hijo. Roberto, mientras tanto, se fue perdiendo en la rutina. Un año se convirtió en 5, 5 en 10, y cuando menos lo pensó, ya llevaba casi 20 años lejos del rancho. La casa de sus padres seguía igual que cuando se fue, y la promesa que se llevó al cruzar la frontera se había quedado olvidada en algún lugar del camino. Un día como cualquier otro estaba trabajando en el restaurante. El mismo olor de siempre, el mismo ruido de los platos, la misma rutina de tantos años. Y de pronto todo se detuvo. Llegó inmigración, nadie lo esperaba. Todo ocurrió en minutos. No hubo tiempo de recoger nada. No hubo tiempo de llamar a nadie. No hubo tiempo ni de pensar. Lo detuvieron ahí mismo, con el delantal de cocina puesto y las manos todavía con olor a comida. Días después Roberto cruzaba la frontera, pero no como lo había soñado tantas veces en esos 20 años. No llevaba maletas, no llevaba ahorros, no llevaba nada. Solo traía la ropa que llevaba puesta ese día y casi 20 años de recuerdos de una vida que había quedado al otro lado. Cuando llegó a casa de sus padres, lo que vio lo dejó sin palabras. Los viejitos más cansados, más viejos, viviendo todavía entre las mismas paredes cuarteadas de siempre. Sus padres lo abrazaron sin reclamarle nada, y ese silencio fue lo que más le dolió, porque a veces el amor de un padre no necesita palabras para hacerte ver todo lo que fallaste. Pero el dolor no terminaba ahí. Desde que lo deportaron, su esposa se fue enfriando. Las llamadas se hicieron más cortas, los mensajes más tardados. Roberto pensaba que era la distancia, que era el golpe de lo que había pasado, que con el tiempo las cosas se iban a acomodar. Pero un día ella le dijo la verdad, que no iba a regresar a México, que su vida estaba allá, que sus hijos habían crecido allá y que ella ya no podía seguir esperando algo que no tenía futuro. Así, sin pleitos, sin gritos, casi sin palabras, se acabó el matrimonio. 20 años juntos, una familia construida del otro lado. Y todo se terminó con una llamada telefónica desde un rancho en México. Roberto se quedó en silencio cuando ella colgó, y en ese momento se dio cuenta de que no solo había perdido su trabajo, no solo había perdido sus años de esfuerzo, había perdido también a su familia. Ahora Roberto se sienta algunas noches afuera de esa casita, la misma casita que prometió cambiar cuando era un muchacho de 17 años. Mira el cielo del rancho y piensa en sus hijos que están lejos. Piensa en sus padres que envejecieron esperándolo. Piensa en una mujer que algún día lo amó y piensa en los años que pasaron tan rápido y se pregunta en qué momento se le fue de las manos todo lo que algún día quiso construir. La historia de Roberto no es única. Es la historia de miles de paisanos que se fueron con un sueño y que el camino los llevó a un lugar muy diferente al que imaginaban. No es una historia de villanos. Es la historia de un hombre que se perdió en el intento de sobrevivir. Y que cuando quiso voltear a ver lo que importaba, el tiempo ya había pasado. Porque a veces la vida no avisa, solo pasa.
Y ahora te pregunto a ti, si mañana tuvieras que regresar a tu tierra, sin dinero, sin casa, sin tu familia, y con la conciencia de que no pudiste cumplir lo que prometiste, ¿tendrías el valor de empezar de cero? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque hay historias que merecen ser escuchadas.